Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Es para mí un privilegio llegar hasta donde tú estás. En el momento en que estás viendo este video, quiero decirte que eres una persona muy importante, porque todos somos importantes, Hay algunas frases por allí afuera que yo he oído, que dice que que Dios no nos ama a nosotros, que Dios no ama al pecador, más bien es que Dios no ama al pecador. Pues qué extraño, ¿verdad? Porque dice Romanos 5:8, ahorita lo vamos a ver ese versículo, aquí lo tengo en mis notas. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se entenderá ese versículo? ¿Ah? ¿Cómo se entenderá? Pienso que no hay que traer un teólogo ni un exégeta, mi amada y mi amado, para que nos explique ese versículo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Bueno, y si nos vamos para atrás de ese versículo, mi amado, dice Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. Dice, ya hemos acusado, 3:9 dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Y ahí da una lista, hermanos. Completamente el 3:23, destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mi amada, mi amado, en este momento en que estás viendo el video, no hay amor más grande. Tengo un Nuevo Testamento, ya otras ocasiones te lo he presentado, no sé si tú lo has visto. No hay amor más grande. No hay amor más grande. Gloria al Señor por el amor de Dios. Mira, ya convertidos a Cristo, traídos a los pies de Cristo por la voluntad soberana de Dios. Entonces dice Romanos 8, y ahora lo vamos a ver. No, ese versículo no lo vamos a ver. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Estaba por allí oyendo a un predicador, digo yo, predicador entre comillas, pero este muchacho o esta persona lo que hace es alentar a las personas que andan haciendo lo malo. Y cita este versículo de Romanos 8. Dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tú puedes ser esto y esto y esto y esto. Mira, da una lista de todo lo malo que puede hacer una persona. Y dice, nada te puede separar del amor de Dios. Mi amado, mi amada, no nos engañemos. Nada nos puede separar del amor de Dios para los que estamos en Cristo. También cita Romanos 8:1, donde dice, ninguna condenación hay. Mira, ya Cristo murió, ya no hay ninguna condenación. Tú estás libre de condenación porque Cristo murió. Y está apoyando, mi amado, que no importa lo que la gente haga, puede robar, puede matar, puede hacer un montón de cosas que ya Cristo en la cruz pagó por ti. Sígalo haciendo. Mi amiga, mi amigo, no se engañe. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mi amigo, estamos exonerados de toda culpa. En el juicio somos inocentes para la gloria de Dios. Somos inocentes delante de Dios porque estamos en Cristo. Cristo es nuestra confianza. Dice 2 Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Mi amigo, mi amado, el Señor conoce a los que son suyos y los que somos suyos estamos apartados
Hemos muerto al pecado. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne juntamente con Cristo. Yo con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Muy bien. Eso es así, mi amado. Eso es así. Vamos a ver en esta hora, mi amado, un tema muy importante. Se llama, ¿fue la voluntad de Dios? ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo muriera por nosotros? ¿Fue esa la voluntad de Dios? Mi amado, ahorita estamos viviendo un tiempo en que a la gente se le está predicando de que la Biblia ya no es la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. Estábamos viviendo un tiempo de que Cristo fue un mito. Cristo fue un mito. Estamos viviendo un tiempo, mira, hay allí un video en las redes donde despedazan a nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo, donde dicen que Cristo no murió en la cruz del Calvario. Cristo no murió en la cruz, fue otro el que murió en lugar de Cristo. Mi amado, si eso fuera así, que Cristo no murió en la cruz del Calvario, este tipo de gente está siendo mentirosa a Dios. Está diciendo que Dios es un mentiroso, de acuerdo a lo que vamos a ver en esta noche, en el tema. Están haciendo que Dios sea un mentiroso, porque la palabra de Dios, con los textos que en esta noche vamos a ver, dice Hebreos capítulo 10, que con dos o tres testigos, dice que queda resuelto cualquier juicio de la ley. Con 2 o 3 testigos. Y aquí vamos a presentar más de 7, 8 días, 20 testigos que tenemos de que Cristo murió conforme a la voluntad de Dios. Entonces el tema es, ¿fue la voluntad de Dios? Oído, ¿fue la voluntad de Dios la muerte de Cristo? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿O no fue la voluntad de Dios la muerte de Cristo? ¿O Cristo realmente es una farsa y no murió en la cruz, murió otro? Y después Cristo vino y 3 días después Cristo vino y dijo, resucité. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en que se trata de degradar la palabra de Dios, pisotear al Espíritu de la verdad. Y no solamente eso, sino hacer mentiroso a Dios. Dice 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Oído. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no murió, somos hallados falsos testigos de Dios. Predicamos que Cristo murió, cuando realmente Cristo no murió. Las personas que enseñan que Cristo no murió, las personas que enseñan que Cristo no existió, las personas que enseñan que Cristo no resucitó, las personas que enseñan que en Cristo no hay perdón de pecados, y las personas que enseñan que tú puedes vivir como quiera y que Cristo en la cruz te perdonó todo, no importa lo que hagas, todas esas personas son falsos. Dice, permíteme repetirte 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Todas esas personas son falsos testigos de Dios, son falsos testigos de Dios. Hay una persona por allí de Colombia que predica y dice que Cristo murió, sí, pero el cuerpo de Cristo se pudrió allí en la tumba. Se pudrió ese cuerpo, se hizo polvo así. Yo lo he oído decir eso. Y dice, lo que resucitó fue una sabiduría, dice. Lo que resucitó fue una sabiduría. Mi amado, si leemos la resurrección de Cristo, Cristo mismo le dijo a Tomás, tócame, mete tu mano, tócame. Yo no soy un espíritu, yo no soy un fantasma. Y por allá en otra ocasión, ahí mismo Juan les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron pescado para que comiera. Y eso enseña que resucitó una sabiduría. Mi amado, no importa lo que ellos sean falsos y todo. Pobre gente la que cree eso. Pobre gente. Y hay, mire hermanos, son muchas personas los que creen la mentira. Bien dice allá en Tesalonicenses que Dios les envía un espíritu de mentira para que crean la mentira.
para que crean la mentira. Dicen 2 Tesalonicenses. Hay un versículo que vamos a comenzar en esta noche, aunque en realidad tenemos muchos, pero vamos a ver estos versículos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, que aquí lo tengo. Ojalá que tú puedas anotar estos versículos, mis amados, para que cuando tú oigas este tipo de gente enseñando esas cosas, que Dios no los ha mandado a enseñar, porque si hay gente que enseña que Cristo no existió, si hay gente que enseña que no murió en la cruz, que fue otro el que murió, si hay otros que enseñan que Cristo no fue la voluntad de Dios que muriera en la cruz, no fue la voluntad de Dios, y si hay otros que enseñan que no resucitó, etcétera, etcétera, a esas personas dice la Biblia, yo no los envié, yo no los envié. Están por su propia cuenta, pero yo no los envié, dice el Señor. Tenemos que ser, mi amado, leales, escudriñadores de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Creo que fue en esta Biblia, vamos a ver, hoy tengo la Biblia de las Américas. 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Que maneja con precisión la palabra de Dios. Si una persona predica algo que la palabra de Dios lo comprueba y lo aprueba, mi amado, tenemos que alejarnos de ese tipo de gente y no escucharlos más, ni decirles bienvenidos. Dice allá en el libro de Romanos capítulo, vamos a ver si es el capítulo 15, versículo 17, vamos a ver. Romanos 15, 17 dice, ¿dónde estoy? Romanos 16, 17. Romanos 16, 17 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Oído, mi amado, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Oído, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Mi amado, hay que estar muy bien espabilado en las cosas espirituales del Señor. Astutos como serpientes, pero mansos como palomas, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 19 dice a saber que Dios estaba en Cristo. Oído, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Cuando dice aquí la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo desde el primer día hasta el último día y cuando resucitó, y hoy todavía Dios continúa con Cristo. Dice la palabra de Dios que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad. Este versículo, vamos a ver si está aquí la Biblia, esta Biblia. Mira cómo lo dice esta Biblia, ese versículo de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver qué dice, porque dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo. Y Dios no estaba en Cristo, mi amado, solo en la cruz. Dios estaba en Cristo toda la vida de Cristo, hasta la muerte y sepultura de Él. Y en la resurrección, Dios resucitó a Cristo. Dice, una vez que Dios resucitó a Cristo, dice Colosenses 2:9,
Dice Colosenses 2:9, dice, vamos a ver dónde está. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Está la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente. Oído como lo dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y de modo, dice el versículo 10 ya ahí, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Pero lo que te quiero mostrar, mi amado, es que Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Entonces Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Dice el Evangelio de Dios, reconciliando. Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Estaba reconciliando consigo al mundo. Hay otro pasaje más en Gálatas 3:13, allí a la par de Corintios, 2 Corintios, está Gálatas capítulo 3. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oído, mi amado, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, dice el versículo 13. Cristo nos redimió haciéndose maldición. Volvemos otra vez a la pregunta, hermanos, del tema de esta noche. ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo muriera? ¿Fue la voluntad de Dios la muerte de Cristo? ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo fuera crucificado? ¿Fue esa la voluntad de Dios? Vamos a ver con este respecto qué nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Mira, estamos aquí a la pura par. Ojalá mi amiga, mi amigo, mis amados, hermanos y hermanas, que ustedes puedan anotar estos textos. Son muy importantes para cuando tú escuches ese tipo de enseñanza allí afuera, tú puedas presentar defensa contra esa enseñanza. Debemos de presentar defensa. Dice el apóstol Pablo que él ha sido puesto para la defensa del Evangelio. Para la defensa del Evangelio. Pedro también lo dice. Debemos de defender, mi amado, la posición que nosotros tenemos en Cristo como creyentes en Él. Como creyentes en Cristo. Entonces dice otra vez Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice hecho por nosotros maldición. Así es que esta palabra, hermanos, se puede ver de dos formas. Estaba yo viéndola, vamos a ver si es aquí como lo dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición. En la Reina Valera dice hecho por nosotros maldición. Este hecho por nosotros maldición es hecho él mismo, como lo dice aquí en las Américas, o Dios lo hizo maldición por nosotros. En la ley estaba escrito, maldito el que es colgado en un madero. Entonces Cristo asumió esa maldición por nosotros al ser colgado en un madero. Entonces dice Gálatas capítulo 1 versículo 4. Vamos a ver, ya que bajamos, tenemos aquí a la parcita la Biblia de la NTV. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 1 versículo 4. En esta de las Américas dice así: que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Estaba leyendo esto en un comentario, dice para librarnos de este presente mundo malo. Mundo malo. Se lee correctamente. Cuando se lee siglo malo, mundo malo, se lee correctamente. Para librarnos de este presente mundo malo, oído, termina diciendo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Mi amado, cuando estas personas enseñan, este tipo de gente a las que Dios no ha llamado a enseñar, enseñan que Cristo no murió conforme a la voluntad de Dios. Dice eso de que sacrificaban a hijos, eso era ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían padres de familia que en serio mataban en una hoguera a sus hijos. Qué sé yo, se los ofrecían al Dios en el que ellos creían en el Antiguo Testamento. Dios nunca estuvo de acuerdo con esa práctica. Eso lo vemos allí en la palabra de Dios. Dios no estaba de acuerdo con esa práctica. Entonces estas personas que enseñan que Cristo no murió conforme a la voluntad de Dios en la cruz del Calvario, porque eso quien lo enseñaba era el paganismo, ellos dicen Dios nunca enseñó esta práctica en el Antiguo Testamento de que crucificaran a los hijos, de que mataran a los hijos, los ofrecieran en holocausto a sus dioses. Menos Dios, dice, nos iba a dar a nosotros su hijo y que iba a permitir que su hijo fuera muerto en la cruz del Calvario. Dios, esa no es la voluntad de Dios, esa fue la voluntad de nosotros, los pecadores, dicen ellos. Nosotros fuimos los que matamos a Cristo. Pero fuimos nosotros, no Dios. Dios no tuvo nada que ver en eso. Mi amado, hay que presentar defensa en esto. Hay que tener un oído bien fino para presentar defensa contra ese tipo de enseñanzas conforme al Evangelio de Dios. Por eso es muy importante escuchar el Evangelio, escuchar la predicación. Mire lo que dice Gálatas 1:4. Yo voy con Romanos, es que ahora sigue Romanos. Dice Gálatas 1:4 que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros no lo matamos. No fuimos nosotros. Cristo vino a salvarnos del pecado. Y la única forma de salvarnos del pecado era muriendo en la cruz, como estaba profetizado desde el principio de la Biblia. Entonces dice Gálatas 1:4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo o siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Oído, mi amado, estas personas que andan por allí enseñando que Cristo murió, pero que esa no fue la voluntad de Dios que muriera, a estas personas Dios no las ha llamado a predicar el evangelio de su Hijo. El evangelio del Hijo de Dios son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Allí en esa cruz nosotros fuimos salvados. Nosotros fuimos perdonados. Nosotros fuimos justificados. Ahí fuimos declarados inocentes por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por la fe en ello, que nos lo enseña la Biblia, entonces nosotros tenemos paz con Dios. Es la única forma, no hay otra forma. Si esto no es así como lo dice la palabra de Dios, sino como ellos lo están enseñando, mi amado, tenga cuidado. Tengamos mucho cuidado de lo que oímos allí afuera, porque nos están invadiendo los anticristos. Hay muchos anticristos allí afuera que quieren ganarse en la vida eterna el perdón de los pecados como ellos quieren y no como Dios lo ha establecido. Mira que aún de su propio pueblo, a los de su propio pueblo, dice ahí Romanos capítulo 9. Vamos a ver cómo es que dice Romanos capítulo 9. Veamos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. O sea, para los israelitas. Está hablando de los israelitas, Pablo. Dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios los israelitas. El contexto del capítulo 9 viene hablando de los judíos. Yo testifico a favor de ellos que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, no conforme a ciencia. Dice el versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ni aún a su pueblo, mi amado Israel,
Dios lo justifica por las obras de la ley. Dios no lo justifica por las obras de la ley. Para que ellos sean justificados, declarados libres de culpa, que esto quiere decir la palabra justificados, tienen que creer en lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido es la cruz del Calvario, el único sacrificio que tiene valor delante de Dios ahora. Ya no hay sacrificios de ninguna especie que le puedan agradar a Dios. El único sacrificio con el que Dios quedó satisfecho fue con el que hizo su Hijo Jesucristo. Y todos los que miran a Cristo, entonces son perdonados por Dios eternamente, no por unas horas ni por un mes, perdonados eternamente por solo mirar a Cristo en la cruz del Calvario y creer con todo el corazón. Creer con todo el corazón, porque con el corazón se cree, dice la palabra del Señor. Entonces dice Gálatas 1:4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Cristo fue crucificado. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Cristo fue crucificado. Mira lo que dice ahora Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, el versículo 3 dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Oído, mi amado, lo que dice Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Oído, me gusta mucho la Biblia de las Américas. Dice: Dios lo hizo. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Oído, mi amado, lo que dice Romanos 8:3. Dice Dios lo hizo. Pues lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Y como ofrenda por el pecado. Ahora mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Dice así. Primera de Pedro 2:24 dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Oído, mi amado, lo que dice Romanos 8:3 otra vez. Dice Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Entonces dice el versículo 8, el versículo 3 del capítulo 8 de Romanos: Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios lo hizo. Entonces dice Pedro 2:24, siguiendo esta misma línea, dice Pedro: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Él mismo los llevó. Quiere decir, mi amado, que Cristo murió conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice Primera de Corintios, con este mismo hilo que llevamos, dice Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, dice el versículo 3. Dice el versículo 3: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí.
Oído, mi amado, aquí está hablando nuestro apóstol Pablo. Pues yo os entregué, dice el versículo 3, en primer lugar, lo mismo que recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? ¿Qué fue lo que recibió? Dice el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto conforme a las Escrituras, mi amado, es que estaba profetizado. Estaba profetizado en el libro de la ley, en los profetas y en los salmos, como dice allá en Lucas capítulo 24, cuando el Señor se le aparece a aquellos dos apóstoles de él que iban camino a Emaús. Y el Señor se hizo como el disimulado y les preguntó, ¿qué platicáis? Y ellos le dijeron, ¿eres tú el único que no te has dado cuenta? ¿Cómo? Bueno, ya le contaron toda la crucifixión de él. Y el Señor, mi amado, los reprende duramente. Oh, tardos, insensatos de corazón para creer todo lo que Moisés, los salmos y los profetas escribieron del Mesías, del Cristo. Todo lo que allá se escribió, todo lo que allá se profetizó, todo lo que allá se habló, Cristo lo cumplió. Por eso dice el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Hay una palabra aquí en Juan 10:18. Juan, Evangelio de San Juan, como se le conoce, capítulo 10, versículo 18, dice el versículo 18, hablando él de la crucifixión, dice, nadie me la quita, hablando en el contexto, el 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para volverla a tomar, yo doy mi vida para volverla a tomar de nuevo. Yo doy mi vida. Entonces dice el versículo 18, nadie me la quita. Nadie me la quita. Tú no has oído por allí a predicadores que hablan y dicen es que el Satanás y los demonios brincaban en los infiernos de felicidad porque ellos habían matado al Hijo de Dios. Mira, eso yo lo predicaba también. Yo me recuerdo que yo predicaba que Satanás fue el que crucificó a Cristo. Ignorancia. Ojalá que todas estas personas que están predicando esa ignorancia que yo predicaba, pues atendamos a lo que dice la palabra de Dios, porque ningún Satanás ni ningún demonio mató a Cristo. Dice aquí el versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Nadie me la quita. Mira, y nosotros predicamos que el diablo. Y por allí andan gente diciendo que no, es que a Cristo dice. Mira, yo he conversado con varias personas donde ellos me han dicho, no, Marquitos, me dice, a Cristo lo mataron. Dice, Cristo no cumplió nada porque a Cristo lo mataron. Por supuesto, lo mataron, pero no fue que lo mataron porque alguien fue más astuto que él y le quitó la vida. Dice el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Dios, el Señor puso su vida de su propia voluntad. Mi amado, este tipo de personas que enseñan lo contrario a lo que la Biblia dice es porque están cegados, tienen la mente ciega. Dice 2 Corintios 4:4. Dice 2 Corintios 4:4, vamos a ver este versículo, mis amados, solo para que tú lo tengas allí en las notas y esté en el video. Dice 4:4, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Yo tengo una Biblia que es la Pechita. La Biblia Pechita dice que es Dios, nuestro Padre Dios, dice que ha cegado el entendimiento de esta gente,
El entendimiento de los incrédulos, Dios es el que ha cegado, no el Dios de este mundo. Dios Todopoderoso ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El cual es imagen de Dios. Entonces mi amiga, mi amigo, estas personas, casi como yo en otro tiempo, predicábamos cosas incoherentes. No predicábamos la palabra de Dios porque pareciera que como que no sabíamos leer. Como que no sabíamos leer. Y predicábamos que Satanás fue el que mató a Jesús en la cruz, que Satanás fue el que llevó a Jesús a la cruz. Mi amado, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Realmente quien llevó a Cristo a la cruz fue nuestros pecados. Él murió por nosotros. Él dice allá en varias partes, dicen de Mateo y Lucas, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate. En rescate. Él vino a rescatarnos a nosotros. Realmente nosotros estábamos en las mazmorras del pecado. El pecado nos tenía cautivos. El pecado era nuestro Dios y nuestro Rey. Dice Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos capítulo 6 dice, no reine. Ahí se presenta el pecado como un rey que tiene un cetro y que gobierna nuestras vidas. Entonces nuestro apóstol nos dice por el Espíritu de la verdad en Romanos 6, no reine pues el pecado en vosotros, en los miembros de vuestro cuerpo, para que ustedes le obedezcan. No hay que permitirle reinar. ¿Por qué? Porque ya nosotros morimos al pecado. Nosotros ya morimos al pecado. Vamos a ver esta otra cita bíblica, mi amado. Está aquí en Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23, donde dice así. Dice, a este entregado por el plan determinado. Oído, mi amado, a este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero oído, mi amado, lo que dice la palabra de Dios. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. O sea, fue una obra de Dios. Veamos cómo lo dice aquí en esta Biblia. En la Biblia NTV, ese 2.23. Vamos a ver 2.23. Busquémoslo. Hay veces que cuesta un poquito en la NTV buscarlos porque los versículos están muy escondidos. Dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Oído, mi amado, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo. ¿Sabe, hermanos? Algunas veces la gente piensa que, mira, así pensaba yo, por eso enseñamos esto, tal vez es la voluntad de Dios que tú reacciones al Evangelio, escuchando el Evangelio como debe de ser. Hay mucha gente por allí afuera que enseña como yo enseñaba. ¿Por qué Dios, si sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué no destruyó al diablo desde un principio? ¿Por qué si Dios sabía que que Adán y Eva iban a pecar, por qué Dios los creó? ¿Por qué Dios los hizo? Mi amado, dice el versículo 23 de Hechos 2, dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado. Su plan determinado. Mi amado, los que estamos en Cristo somos las personas más felices porque la salvación fue un plan de Dios. Fue un plan de Dios. La muerte de Cristo no fue fortuita, ni que nosotros seamos pecadores fue fortuito. A Dios le plació manifestarse en su amor en la persona
de Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:32, que no lo leímos, dice, no lo hemos leído, dice, si Dios, dice que Dios no, Romanos 8:32, mira, ya se me fue. Ya voy tan rápido. El que no eximió ni a su propio hijo. No eximió ni a su propio hijo, dice Romanos 8:32. El que no exhibió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese era el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios no se discute, el plan de Dios no se duda, el plan de Dios se cree con todo el corazón. Mire, cuando Dios nos ha salvado, verdaderamente somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay un gozo, mi amado, que surge en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y es algo que nos hace ser felices para la gloria de Dios y darle gracias a Dios todos los días por el plan de salvación. Reposamos en una obra de redención perfecta porque es Dios quien la planeó, es Dios quien la ejecutó en la persona de Cristo Jesús para su propia gloria. Nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia, los que fuimos predestinados para conocer este plan de salvación para la gloria de Dios. Hay que quedar aquí, mis amigas y mis amigos, mis hermanos, hay que quedar aquí. El tiempo se nos ha ido. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en YouTube para la gloria de Dios en vivo. También estamos estamos en YouTube y ¿cómo se llama el otro, papi? Facebook. Estamos en Facebook. Allí en Facebook también este video lo subimos a Facebook y allí están las predicaciones que damos martes y jueves también. Entonces estamos en vivo en Facebook y está en Facebook y en YouTube también para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados, AIA, en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los días domingos a las 10 de la mañana. Quiero declararte que tú reposas en una obra de redención perfecta y un plan predestinado, preparado, conforme a la voluntad de Dios para su propia gloria. Bendecidos, buenas noches.